Muy buenas noches. Dios me los bendiga. ¿Cómo han estado mis queridos hermanos en esta noche de viernes de poder y gloria? Estamos aquí conectados en Viernes Violento. Estamos una semana más con ustedes. Teníamos días de no venir. La semana pasada, antes pasada, no se pudo predicar, pero aquí estamos nuevamente. Dios me los bendiga. Un saludo muy cordial a la iglesia Palabra del Cielo. Un saludo muy cordial a los pastores de la casa. Bendecimos la vida de cada uno de ellos y un saludo muy cordial a la iglesia Jehová Shama Cincelejo. Un saludo muy cordial a los pastores Augusto Álvarez y Mercedes de Álvarez. En esta noche damos gracias porque sin la transmisión del ministerio, gracias al ministerio de Radio Jesucristo Reina, todos los viernes podemos conectarnos aquí, podemos transmitir el en vivo. Gracias a este ministerio podemos conectarnos aquí. Un saludo muy cordial a los pastores del ministerio Radio Jesucristo Reina. Mis hermanos, bendiciones. Una semana más entre luchas, entre trabajo, entre, mejor dicho, dificultades, pero aquí estamos como siempre. Bendito sea y alabado sea el Señor. La gloria sea para Él. Dios me los bendiga. Un saludo muy cordial a mi padre Augusto Álvarez, allá en la iglesia Jehová Shama. Un saludo muy cordial a la pastora Mercedes de Álvarez. Es un placer aquí servirles con mucho cariño y mucho amor. Dios me los bendiga. En esta noche vengo con una palabra poderosa. Es un tema un poquito controversial, pero hay que predicar estas palabras. La palabra de esta noche, el tema es la iglesia que quiere ver primero y creer después. Está basado en el texto de Juan, capítulo 20, versículo 24-29. Mis hermanos, este es un tema muy importante para nosotros y el tema de esta noche, todos los conocemos. En esta noche vamos a hablar de Tomás. Todos conocemos a Tomás por un apodo que le ha marcado por siglos. Tomás el incrédulo, pero más allá de un apodo, Tomás representa un espejo en el que la iglesia hoy en día se refleja. Tomás, mis hermanos, fue discípulo y caminó con Jesús y vio milagros y oyó enseñanzas. Conoció la verdad, pero aún así dudó. Y eso es lo que hoy en día a muchos cristianos nos sucede hoy en día. Dudamos de la veracidad de los milagros, dudamos de quién fue Cristo y dudamos de quién somos en la iglesia y dudamos de quién son los pastores en la iglesia. Por eso, la historia de Tomás nos revela que el problema de la falta de fe no es nuevo y no es nuevo. O sea, ni antes ni hoy en día. Ya esto estaba en los primeros discípulos y hoy en día, mis hermanos, nos sigue afectando este problema. O sea, nos sigue afectando a la iglesia como tal, a los ministerios y a la vida personal de cada creyente. Este es un tema que a muchos no le agrada, pero es un tema que hay que hablarlo. Juan 20:29 nos dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurado los que no vieron y creyeron. Esta es la última, igual que la de Tomás. Esta, mis hermanos, es la última bienaventuranza
dicho por Jesús, registrada por el apóstol Juan. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Resulta que, mis hermanos, nuestra fe, al igual que la de Tomás, debe fundamentarse no en lo que hemos visto, sino en lo que hemos oído. El testimonio de los fieles testigos de la resurrección debe hacernos creyentes, mis hermanos, dichosos de confiar en Jesucristo, el Hijo de Dios, como nuestro Salvador. Por eso la duda puede surgir durante una crisis dolorosa. Pierdes, por ejemplo, a un ser querido, sufres abusos, te engañan, hay una guerra, un accidente, una pandemia mundial. Hermano, este tipo de crisis a veces acercan a las personas a Dios. Escuchas esas historias y dices, nunca hemos estado más cerca a las personas y Dios, o sea, eso Dios lo ve y Dios dice, aquí es donde voy a entrar yo ahora a jugar. Hay necesidades, me están buscando. Por eso, nunca hemos estado más cerca y me hace clamar a Dios y darme cuenta, mis hermanos, de que todo lo que le daba por sentado, otras veces, mis hermanos, nos alejamos por completo. O sea, a veces nosotros, cuando no vemos en realidad lo que nosotros queremos, cuando no se nos dan las cosas como tal, nos alejamos de Dios. Y ahí es donde nosotros empezamos a perder la fe. Ahí es donde nosotros empezamos a ir perdiendo el alimento espiritual. Ahí es donde nosotros empezamos a decaer espiritualmente. No queremos ir a la iglesia, no queremos leer la palabra. Por eso la poca fe de Tomás ante Cristo lo hizo. Tomás no dijo, me cuesta creer. Dijo, no voy a creer si no veo. Esa declaración muestra una fe condicionada. Y eso es lo que hoy en día nos sucede a nosotros. Nosotros condicionamos a la fe. Entonces, Tomás, ¿qué hacía ahí? Una fe basada en los sentidos, no en la palabra. Una fe dependiente de evidencias humanas. Entonces, Jesús ya le había anunciado su resurrección, pero Tomás eligió creer más en las circunstancias que en la promesa. Por eso Tomás ayer y Tomás hoy en día, ¿qué cuestionaba él y qué cuestionamos nosotros? Tomás ayer y Tomás hoy. ¿Quiénes somos Tomás? Nosotros. Hoy en día los Tomás somos nosotros. Por eso Tomás cuestionó tres cosas. Tomás cuestionó, mis hermanos, la credibilidad del testimonio de otros. Ustedes dicen que lo vieron, pero yo no necesito verlo. La realidad de la resurrección, sí, realmente Jesús vive. ¿Por qué siento tanta confusión? La coherencia. La coherencia entre fe y experiencia propia. Yo no voy a creer por lo que otros digan. Quiero algo personal. Ese era Tomás. Hoy en día, los Tomás de hoy en día, el creyente moderno también dice, yo creo en Dios, pero necesito una señal. Muchos hermanos los hemos escuchado. No, si Dios no me da esta señal, yo no voy a seguir adelante.
Si Dios no me da esta señal, es porque Él no quiere. O sea, Dios puede hacerlo, pero pregúntate, ¿lo hará contigo? ¿Lo hará conmigo? Dice el Tomás de hoy en día, veo a otros testimonios, pero no lo veo en mi vida. Si Dios existe, ¿por qué esto me pasa? Quiero ver para creer. Entonces, la misma lucha, el mismo corazón, Tomás vive hoy en muchos bancos de la iglesia, mis hermanos. Eso nos sucede a nosotros hoy en día. Hoy en día nosotros no creemos en el Dios Todopoderoso. Nosotros aún vemos milagro, vemos la sanidad en otros, pero no creemos en que Dios en realidad lo puede hacer en nuestra vida. ¿Por qué? Porque lo condicionamos. Condicionamos al Dios de la gloria. Lo condicionamos. Entonces, cuando nosotros condicionamos a Dios, nuestros milagros se atrancan. La bendición se atranca. Entonces, ¿por qué condicionar al Dios de la gloria si Él lo ha dicho? Él lo ha prometido. Por eso, mis hermanos, nosotros hoy en día no vemos lo que realmente queremos ver, sino que a falta de fe, nosotros tenemos las consecuencias de nuestra incredulidad. Por ejemplo, las consecuencias de su incredulidad en Tomás, él se aisló de la congregación. Cuando Jesús se apareció la primera vez, Tomás no estaba con ellos. La incredulidad produce aislamiento espiritual, mis hermanos. Eso es lo primero que a uno le sucede también. Tomás se perdió la visitación de Cristo. Y por no estar junto a los discípulos, perdió una experiencia sobrenatural. Su corazón se endureció. Y es muy cierto, mis hermanos. Él no creyó ni siquiera en el testimonio de sus hermanos. Jesús tuvo que confrontarlo públicamente y delante de todos Jesús le dijo, no seas incrédulo, sino creyente. Entonces, mis hermanos, así nos sucede hoy en día a nosotros. Lamentablemente Dios nos confronta, pero lamentablemente nosotros hacemos lo mismo. Hoy en día la iglesia está dormida, la iglesia no sé qué está esperando. No hay unos hermanos, no, lo que pasa es que yo no me muevo hasta que Dios no me hable a mí. Yo no me muevo hasta que Dios no me diga exactamente que esto. Si Dios te habla de cualquier manera, Dios te habla a través de las piedras. Dios usa a quien quiera para hablarte. Dios te da la palabra y te trae la palabra, la bendición con quien Él quiera. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que condicionar a Dios? La diferencia entre Tomás y los otros discípulos era que los demás discípulos creyeron por fe, aunque también tenían miedo, pero ellos tenían fe. La única diferencia de ellos con Tomás es que Tomás exigió pruebas, quiso evidencias físicas, quiso ver antes de creer. Y por eso Jesús le da una enseñanza eterna. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, por eso, ¿por qué tú decir, por qué tú esperar antes de que tú, por qué si tú anhelas algo, una sanidad, un milagro, una bendición, por qué no darle gracias a Dios antes y decir, Señor, gracias porque ya eso está? Señor, gracias porque ya tú hiciste ya mi milagro. Gracias, Señor, porque yo estoy sana. Gracias, Señor, porque mi cuerpo está sano en el nombre de Jesús. Porque yo lo he creído, porque usted me lo ha dado, Señor. Les doy un testimonio. Y les doy un testimonio claro. Mi esposo y mis hijos fuimos a una campaña. Eso fue hace 2 años. Fuimos a esa campaña y un profeta le dijo a mi hija, no te preocupes
que Dios te va a dar la beca para que tú estudies en una universidad y te la va a dar toda, te va a pagar toda tu carrera. Bueno, mi hija recibió, se apropió de esa palabra. Mi hija terminó su bachillerato el año pasado, se graduó. La inscribimos en algunas universidades, bueno, no pasó. Mi hija sí cayó en aflicción porque ella quería entrar enseguida a la universidad. Y yo le dije, hija, todo en el tiempo de Dios. Y su papá también. Si Dios te dio esa promesa, Dios te va a cumplir esa promesa. Si Él te dijo que te iba a dar una beca, te la va a dar, pero todo en el tiempo de Él. Ora y aclámale por eso. Tú recibiste esa palabra, te apropiaste de eso, Dios te va a dar la beca. Yo le dije, tómate estos meses de descanso, pero ella lloraba, afligida, porque es una niña muy estudiosa y ella quería entrar a estudiar enseguida, pero las cosas de Dios es cuando Dios diga, no cuando uno diga. La inscribí en otra universidad. Yo dije, bueno, vamos a inscribirte aquí para ver. Efectivamente, en abril la llamaron. Le dijeron que salió admitida, que era una posible beneficiaria para una beca. Bueno, empezamos. La llamaron y qué bendición. Le mandaron su factura de la carrera, del periodo al que iba a estudiar. Para la bendición de Dios, doy este testimonio para que ustedes vean que Dios sí cumple y que si tenemos fe y nos apropiamos de la palabra, Dios nos cumple. Y mi hija hizo su periodo. Afortunadamente quedó en un promedio altísimo. Y hace poquito, mi hija recibe una carta, un correo, donde dicen que le dan la beca completa, que le pagan toda su carrera hasta cuando ella termine. Miren la sorpresa que Dios le dio a ella. Se lo confirmó todavía porque se lo están recalcando. Y ahí está mi hija estudiando becada. Mi hija está becada. Para la gloria de Dios, doy este testimonio porque es para la gloria de Él. Y le doy gracias a Dios, gloria a Dios, por eso que Dios le prometió a ella. Y hacían 2 años Dios se lo había prometido. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros creemos, cuando nosotros nos apropiamos de algo y nosotros ponemos esa fe, su papá decía, Dios le dijo que le iba a dar su beca y se la va a dar. Y yo le oraba, Señor, mira que esto, tenemos que creernos y apropiarnos de esa palabra. Entonces, mis hermanos, hoy en día la iglesia está llena de Tomases modernos. Gente que dice, si Dios no me responde, hoy no creo. Necesito señales para obedecer. Cristianos que solamente siguen a Jesús si les conviene. ¿Eso qué es? ¿Cómo así que vamos a seguir a Jesús si nos conviene? No, la iglesia exige pruebas, experiencias, emociones, pero Jesús sigue diciendo, bienaventurados los que creen sin ver. Entonces, mis hermanos, hoy en día nosotros tenemos que pararnos en la raya, tenemos que levantarnos. ¿Por qué vamos a esperar a que Cristo aparezca delante de nosotros? ¿Por qué vamos a esperar a que el ángel, a que Dios mande que esto? Ahí sí le vamos a creer que esto. ¿Por qué no creer que Dios usa las piedras? ¿Por qué no creer que Él usa? ¿Por qué no? ¿Por qué lo dudamos? Si siempre Dios lo ha hecho, ¿por qué hoy en estos tiempos lo estamos dudando? Causas que llevan al creyente a ser como Tomás y no tener fe genuina. Heridas emocionales o espirituales, mis hermanos. El dolor nubla la fe. Tomás vio morir al maestro y su esperanza murió con él enseguida. Las expectativas no cumplidas
Él esperaba en el Mesías político. Cuando Jesús murió, su expectativa se rompió. Muchos hoy dicen, ay, yo pensé que Dios iba a hacer esto y no lo hizo. Sí, nos frustramos. A veces, o sea, cuando no vemos que Dios, o sea, no nos sale lo que es y es algo que no esperamos, nos acongojamos, nos entristecemos. Sí, se los digo porque a mí me ha pasado. Entonces, es algo que nosotros debemos tener en cuenta. La falta de intimidad con Dios, la duda, crece cuando la presencia disminuye. Cuando tú estás bajo espiritualmente, cuando no buscas de la palabra, cuando el alimento está poco, la fe y la presencia de Dios disminuye. Es como todo. Si tú no comes, si tú no te alimentas bien, si no comes bien, se te baja la hemoglobina, el sistema inmunológico se te baja, las vitaminas bajan, la hemoglobina se baja, estás descompensada. Igualmente sucede con la palabra. Si nosotros no buscamos el alimento espiritual, va a disminuir nuestra fe. Por eso Tomás no estaba en la reunión de los discípulos. La ausencia de Tomás abrió la puerta a la incredulidad. Entonces, cuando tú eres ausente a las cosas de Dios, estás abriéndole la puerta al enemigo, a que el enemigo dice, ay, qué lindo, aquí me abrió la puerta, yo entro aquí es donde voy a entrar a jugar. Pero mentira, tienes que vencerlo en el nombre de Jesús. Tú te puedes levantar, porque al compararse con los otros creyentes, que eran los discípulos, Tomás estaba grave. Por eso los demás vieron al Señor. Él no. Esto le generó a Tomás, así como a muchos cristianos hoy en día, le generó una frustración espiritual, mis hermanos, así como nos sucede hoy en día a muchos cristianos. Por eso, un corazón que exige señales. Si no veo, no creeré. Muchos hoy viven en si Dios me da esto, yo lo creo. Totalmente desconexión de la palabra. Tomás escuchó la promesa del maestro, pero la olvidó en momentos de crisis. De igual forma, así no sucede hoy en día. Si mi hija olvidó la promesa que Dios le había dado de que le iba a dar una beca y ella llorando, y ella le oraba al Señor y me decía, Pami, pero es que yo le he orado a Dios, Dios no me ha escuchado. Si ella olvidó esa promesa que Dios le había dado, su papá y su mamá no. Y yo le decía, Dios te prometió una beca, Dios te la va a dar. Y su papá le decía, yo creo que Dios te la va a dar. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que ser oidores olvidadizos? ¿Por qué tenemos un cristianismo emocional? Si siento, creo. Si no siento, dudo. La fe genuina, hermano, no depende del ánimo. Jesús no regañó a Tomás. Él lo restauró. Jesús no lo humilló. No lo rechazó. Él vino especialmente para Tomás y le dijo, trae aquí tu mano, no seas incrédulo, sino creyente. Jesús conoce nuestras dudas y aún así Cristo se acerca, pero no para darnos señales, sino para darnos una convicción de que Él está con nosotros. Entonces, la iglesia de hoy comparada con la postura de Tomás, la iglesia que busca evidencia en vez de intimidad, está grave. Muchos quieren milagro, pero no comunión. Y quieren respuesta, pero no relación. Entonces, Tomás quería tocar
medir, comprobar. Y hoy en día así hay muchos cristianos. Hoy en día hay muchos que quieren sentir algo, ver algo, que Dios hable audible, que Dios responda rápido, no quieren esperar, no quieren, no meten a Dios en lo que tienen planeado. La fe, mis hermanos, se ha convertido en una emoción, no en convicción. Hoy tenemos una fe emocionalista y así como es una fe emocional, decaemos cuando no se nos dan las cosas. Y ahí es donde entra el enemigo y nos hace daño. La iglesia que oye la palabra pero no la cree, mis hermanos, Jesús había dicho, al tercer día resucitaré. Los discípulos lo oyeron, pero no todos lo creyeron. Tomás escuchó la profecía, pero la duda fue más fuerte que la promesa. Y hoy también pasa. Se predica que Dios provee. Amén. Pero temen al día de mañana. Se predica que Dios sana, pero dudan de su poder. Se predica que Cristo vuelve, pero viven como si no volvieran jamás. Entonces, la iglesia que se aísla en la crisis está grave. Tomás no estaba con los discípulos cuando Jesús se apareció por primera vez. Se apartó. Se apartó y se encerró en su tristeza. Así no sucede hoy en día a muchos creyentes. Nos alejamos de Dios en los momentos difíciles. Se apartan cuando están heridos. Se desconectan cuando su fe está débil. Por eso, al igual que Tomás, mis hermanos, pierden encuentro con Jesús por no estar donde deben estar. Por eso hoy en día, mis hermanos, los insto de corazón en el amor de Cristo. No nos aislemos del Señor por muy graves los problemas que tengamos. Hoy en día estamos pasando momentos difíciles, bien difíciles, para nosotros venirnos a apartar del Señor, mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, declaro por el poder de la palabra que siempre vamos a estar ahí conectados con Cristo, a pesar de que vengan las adversidades, la duda, a pesar de que la fe mengüe. Ahí vamos a estar con Cristo. En el nombre de Jesús declaro, mis hermanos, que ustedes y su familia seguirán con Cristo, el Cristo de la gloria que siempre los ha ido guiando, el que les ha dado el comer, el vestir, el vivir, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret y el Espíritu Santo acompañándolos ustedes. Por eso, hoy en día, ¿cómo debemos afrontar a esta falta de fe? La iglesia, ¿cómo debe afrontar esta falta de fe? Bueno, mediante la predicación constante de la palabra. Si tú predicas la palabra constantemente, tú líder que está sirviendo en una iglesia, aquellas personas que Dios los ha llamado, le han hecho un llamado, debe estar constantemente con la palabra. Predicación completa. La fe solo crece escuchando la palabra. A través de la comunión, el fuego se mantiene cuando los carbones están juntos. El creyente aislado se enfría. Entonces, si nosotros estamos en unión, si estamos ayudando, impulsando a otros hermanos a que nos vaya mejor, a que ese hermano se levante, de seguro vamos a poder lograr restaurar a ese hermano, como hizo Cristo con Tomás. Entonces,
mis hermanos, mediante la corrección y el discipulado también. La incredulidad se vence cuando alguien nos confronta con la verdad. Hay muchos hermanos que se molestan porque algunos hermanos le dicen, les habla, le dicen, se molestan, no les gusta que los hermanos le digan, pero lo hace. Si tú lo haces con amor y le haces con la palabra, estoy seguro que te van a escuchar. Como Jesús hizo con Tomás. Mire que si lo hizo Jesús con Tomás, ¿cómo no lo vamos a poder hacer nosotros? No podemos estar criticándolo. Ayudémoslo. Con la oración y búsqueda del Espíritu Santo, mis hermanos, la fe se activa en la presencia de Dios. ¿En qué área se evidencia hoy la falta de fe también? En la comunión con Dios. Poco tiempo de oración, falta de lectura bíblica, frialdad espiritual. 3 puntos importantes. Cuando no sacamos el tiempo para hablar con el Señor en la oración, decaemos. Mengua. No tenemos la fe. Cuando no leemos la palabra, yo sé que el tiempo, los problemas, los afanes de este mundo, de la vida, las consecuencias de los hijos, de tantos problemas que hay con los hijos en el hogar, financiero, alguna enfermedad. A veces no nos deja leer la palabra, nos enfriamos y no queremos ni hacerlo, no queremos ni leerlo. Entonces es cuando, mis hermanos, viene ahí la frialdad espiritual y es cuando empezamos a decaer. En lo social, la incredulidad limita el testimonio. A veces no testificamos. Cuando escondemos los testimonios, no está bien. ¿Por qué? Porque los testimonios edifican. Los testimonios ayudan a otros a levantarse. En lo laboral o empresarial, mis hermanos, el cristiano teme emprender a veces, en avanzar o tomar decisiones porque no confía en que Dios puede respaldarlo. O sea, es un temor que tienen en surgir, en poner un negocio. Hoy en día está difícil, pero si tenemos la fe genuina en el Señor, lo podemos lograr. En la familia, mis hermanos, la falta de fe para perdonar, para restaurar, para creer en cambios. A veces si nosotros no perdonamos y no restauramos nuestra familia, también nos va a ir mal. La falta de fe lo es todo, mis hermanos, lo es todo. En la congregación, dudas sobre la visión, irrespeto, el liderazgo, la murmuración, la falta de compromiso. Todo eso decae la persona, decae el líder, decae cualquier hermano o hermana, cae espiritualmente. En el respeto al pastor y al ministerio, cuando no hay fe, se cuestiona todo, se critica todo, se deshonra lo espiritual, empiezan a ver todo lo malo. ¿Pero por qué? Porque algo está pasando en la vida de cada persona. En el matrimonio, la falta de fe produce desconfianza, inseguridad, falta de propósito espiritual como pareja. A veces en el matrimonio, si entramos en la duda, el enemigo pone dudas, pero algo está pasando. Entonces, miremos a ver, hermanos, porque el enemigo se mete en el matrimonio para dañar el matrimonio. El enemigo no le agrada a la familia. Entonces, también tenemos que chequear eso en el matrimonio, en el ejercicio evangelístico. El cristiano deja de predicar porque no cree que Dios puede usarlo o que la gente pueda cambiar.
Hoy en día suceden en muchas iglesias que muchas iglesias están necesitando que los líderes ayuden al pastor, que los líderes salgan adelante a llevar la palabra, pero no, les da miedo o les da pereza o creen que no pueden, sacan excusa, pero no hacen el esfuerzo, no se esfuerzan y no ayudan al pastor. Entonces, ¿por qué el cristiano hoy pide evidencia para creer? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué la incredulidad? ¿Por qué todo es una negatividad y no creer en Dios? Porque vive más conectado con la cultura que con la escritura. Eso sucede hoy en día y más que todo hoy en día en los benditos celulares, con la tecnología. No estoy diciendo que sea mal porque la tecnología es buena. Hoy en día es una ayuda, es una herramienta necesaria. Sí, y es de buena ayuda, pero hay personas, hay más hermanos conectados, como les decía ahorita, con lo cultural que con la escritura. Entonces, todo balanceado. Todo debe ser balanceado, porque si así como nosotros sacamos tiempo para ver otras cosas en el internet, en la tecnología, así debemos sacarle el tiempo a Dios, leer la palabra, la oración, todo balanceado. Hay que dedicarle a Dios también su tiempo y en primer lugar. ¿Por qué la sociedad valora también hoy en día lo visible, lo inmediato y lo emocional? ¿Por qué la duda se volvió normal hoy en día en la iglesia y la fe se volvió opcional? ¿Por qué muchos han sufrido decepciones y su corazón se ha endurecido? ¿Por qué hay falta de relación íntima con Dios? ¿Por qué se ha sustituido la fe por la lógica humana? Lo que les decía ahorita, porque hay muchos Tomases en la iglesia. Hay bastantes Tomás en la iglesia. ¿Cómo afecta esta falta de fe al cristiano hoy en día en su relación con Dios? Están lejos de la presencia de Dios. La frialdad, las oraciones sin poder, la vida espiritual débil. Cuando van a orar, cuando van a ministrar, no se les siente. ¿Por qué? Por la falta de oración, la falta de escritura. En la vida social, el mal testimonio, poca influencia espiritual y temor a hablar de Cristo. Muchas personas hoy en día temen hablar de Cristo, no porque se los prohíba, en otro lugar los prohíben, pero aquí hoy en día, gracias a Dios, aquí en Colombia, en estos momentos no. Pero a muchas personas no les gusta hablar de Cristo porque dicen, ay, no, porque, ay, la verdad es que cada quien que busque lo que quiera, que cada quien busque su forma de mirar a ver cómo adora a Dios. No, nosotros somos de testimonio. Principalmente el testimonio de nosotros es el que ayuda a otros a seguir a Cristo. Y cuando tenemos poca influencia espiritual, no podemos ayudar a otros. Ahora, hay personas que no les gusta que las molesten. Ay, ya vienen ya con el evangelio. Ay, ya vienen a hablar de esto. Ay, que Cristo viene. Hay que tener maneras, hay que tener tacto. Hay que buscar la forma de llegar a esas personas. En lo laboral o empresarial, sí, hay que ser prudente. No avanzan, no emprenden, no confían en la provisión de Dios. Vive limitado por las dudas. En lo laboral, sí, mi compañero sabe que yo soy cristiano evangélico, que yo le sirvo al Señor. En algún momento se te va a presentar la oportunidad. Sí, porque también tenemos que respetar el sitio de trabajo, que todo el tiempo no vamos a estar, mira que Cristo viene, mira que conviértete a Cristo, mira que esto, porque también hay que tener tacto, hay que saber llegar hacia las demás personas para poderle hablar de Dios. Dios pondrá el momento, la hora, el tiempo, el día para hablarle a esa persona. La inestabilidad en la congregación, la falta de compromiso, vuelvo y lo digo,
Hay muchos líderes que les falta compromiso en la iglesia, la inestabilidad, no van a la iglesia, no ayudan al pastor, a los pastores. Problemas con la autoridad espiritual, que son los pastores, división y murmuración, porque están pendientes. Ay, la hermanita no ha venido, tiene como un mes que no viene, pero ¿será que se preocuparán que no viene? ¿Será porque de verdad están preocupados que será que le pasó algo a la hermana? ¿O porque le están criticando que no está viniendo porque la hermana ya no quiere venir a la iglesia? Algo debió pasarle. La división y la murmuración es lo peor que puede haber. Y hoy en día en la iglesia se está viendo lo que es eso. Los problemas con la autoridad espiritual y la división y murmuración. Entonces, menos mal y afortunadamente eso no sucede en la iglesia Palabra del Cielo y en la iglesia Jehová Shammah. En su visión ministerial y el respeto al pastor, la incredulidad produce rebelión, orgullo y falta de humildad para ser guiado. Eso es lo peor que puede haber en una visión ministerial. La incredulidad, la rebelión, la falta de humildad para ser guiado por el pastor. En el matrimonio, la frialdad, falta de propósito, pérdida de unidad espiritual. Hay muchas parejas que pierden la unidad espiritual porque no están de acuerdo con muchas cosas. Para eso tenemos que ser consecuentes y decir, hablemos con el Señor. En los trabajos evangelísticos, muchas personas tienen miedo de hablar del evangelio, falta de pasión por las almas, falta de autoridad espiritual. Sí, hoy en día tenemos que ser prudentes, hoy en día no les gusta, a muchas personas no les gusta, pero como les dije ahorita, Dios pondrá el momento, el día, la hora exacta para poderles hablar. La iglesia local está afectada o favorecida por estas estaturas de fe, afectada cuando la fe es baja. La iglesia se estanca, los ministerios no avanzan, la falta de la presencia de Dios, la división, la adoración se vuelve rutina. Hoy en día sí vamos y hacemos esto, sí, adoramos y hacemos esto, sí, pero ¿estás convencido realmente de lo que estás adorando? ¿Estás convencido realmente de lo que te está ministrando? Ya tú haces esto por hacerlo, pero no porque estés realmente convencido. O sea, la adoración se vuelve una rutina. Ya los miércoles o los jueves o los viernes vas cada 8 días, los domingos, porque sabes que tienes que ir al templo y porque, por cumplir, pero no porque de verdad en realidad lo sientas. Favorecida cuando la fe madura. Cuando la fe madura, hay milagros, hay crecimiento, hay unidad. Cuando está la fe avivada, se ve todo esto, mis hermanos. Hay visión clara, hay pasión por las almas, hay respaldo sobrenatural, se te dan las cosas, mejor dicho. Por eso hoy en día, mis hermanos, nosotros tenemos que estar con los ojos bien abiertos. ¿Cómo vencer la fe de tipo Tomás? Regresando al lugar donde siempre hemos estado. La comunidad, la oración, la palabra. Regresar al lugar donde Cristo siempre se ha manifestado. Recordar lo que Jesús habló. La duda nace donde la memoria muere. Debemos vivir por convicción, no por emoción, lo dijo el propio Jesús. No compararnos con otros. Tener un encuentro con Jesús es único. Reconocer las dudas y presentarle a Cristo. Por eso, mis hermanos, esta palabra de esta noche es una enseñanza prácticamente y un recorderis para todos mis hermanos aquí. Tomás nos enseña que la incredulidad no es una condición permanente. Cuando Jesús lo confrontó, lo confrontó
Y Tomás declaró, Señor mío y Dios mío. Esa es la meta. Que la iglesia, mis hermanos, pase de una fe condicionada a una fe rendida de pedir pruebas. A caminar confiando en la palabra. Todos tenemos algo de Tomás. La verdad es que sí. Todos en algún momento hemos dudado. Todos hemos querido pruebas. Pero Jesús sigue diciendo hoy, no seas incrédulo y sé creyente. Él no rechaza tu duda, pero tampoco te deja en ella. Él quiere llevarnos de la incertidumbre a la convicción, de la angustia a la certeza, de la fe débil a la fe viva. Por eso Jesús nos hace un llamado final, mis hermanos. Hoy Jesús vuelve a preguntar, ¿hasta cuándo serás incrédulo? ¿Cuándo comenzarás a caminar por fe y no por vista? Que la iglesia de hoy, como Tomás, pueda decir, Señor mío y Dios mío, creo que aunque no vea, confío aunque no entienda, obedezco aunque no sienta. Vea, mis hermanos, que esa es una enseñanza palpable. Cristo, el mismo Cristo, nos está advirtiendo, nos está hablando, nos está diciendo. Entonces, ¿por qué no seguir el mismo camino de Cristo? ¿Por qué nos olvidamos que Cristo fue el que dejó esto? Y que es un mandato, es una orden de Dios. Padre, en esta noche, mi Señor Dios de gloria, te damos gracias por estar aquí presente. Te damos gracias por estar aquí conectados. Una vez más, mi Señor. Te damos gracias, bendito Dios, Padre. Te pido en esta noche, Padre, por todos los líderes y el ministerio de Iglesia Jehová Shammah y el ministerio y la Iglesia Palabra del Cielo. Padre, que sea usted avivando cada día, Señor, esta fe que usted está exigiendo, Padre. Por algo, Padre mío, usted trae su palabra y por algo usted nos está hablando sobre esto, sobre la fe, nos está hablando sobre la incredulidad, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu gran amor, por tu gran misericordia, por tu gran poder, Señor, por tus dádivas. Padre, a veces nos olvidamos, mi Dios de gloria, quién es usted, Señor. Y volvemos a decaer, bendito Dios, pero ayúdanos, Padre, que la palabra nos confronte, que cada día que leamos la palabra nos confronte, que nos ayude y que no perdamos esa fe que usted quiere que sigamos teniendo, Señor. Perdona nuestras incredulidades, bendito Dios, Padre. Ayúdanos a salir adelante. Ayúdanos cada día, mi Dios. Perdona nuestra falta de fe, nuestra falta de amor por las almas, Señor. Te pido en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, que sea usted, Señor, cada día tomando control, mi Rey amado, de todas las situaciones, de todos los problemas, los inconvenientes que cada uno de mis hermanos aquí se les presenta, Padre. Todo espíritu de incredulidad, Padre, lo rechazamos de la vida de cada uno de mis hermanos, de nuestras vidas, Señor, Padre, y declaramos, Padre, que a usted le creemos, bendito Dios, así no veamos, pero ya está hecho. Y declaramos por el poder de la palabra que así como estamos esperando un milagro, debemos declarar que ya está hecho, que ya está listo, pero todo en su tiempo, Señor. Todo en el tiempo suyo, Señor. Sé que es molestoso esperar, pero no nos queda más de otra, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret te pido, bendice a cada uno de mis hermanos, a su familia, Señor. Bendice a los pastores, bendito Dios, Padre, de las iglesias, Padre. Bendice a cada pastor,
Señor, que está en aflicción, que están enfermos, Señor. Levántalos, bendito Dios, de donde están, Padre. Nosotros como comunidad, nosotros como hermandad, estamos en el deber de orar, Padre, de levantar, de ayudarlos a levantar en oración, Padre, y que sigan adelante, Señor. Perdona si le hemos fallado a nuestros líderes de la iglesia, Señor, a nuestro guía espiritual que son los pastores. Padre, te pido perdón, Padre, si le hemos fallado a los pastores, bendito Dios. Oh Santo mi Dios, Padre mío, Señor, bendice a cada uno de nuestros hermanos, Padre. Rompe toda cadena, atadura, destruye todo lo que no es tuyo, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Perdónanos, Padre, y aviva cada día esa fe en nosotros, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te damos gracias, Señor, por permitirnos traer esta palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo, un saludo muy cordial. Dios los bendiga, Dios me los guarde. Un saludo muy cordial de la casa. Un saludo muy cordial a los pastores Augusto y Mercedes de Álvarez. Dios me los bendiga. Gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a la iglesia. Un saludo cordial para los pastores de la casa Palabra del Cielo y del Ministerio Radio Jesucristo Reina. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Hasta la próxima semana. Bendiciones.